Bienvenidos a nuestro segundo servicio de este domingo 24 de enero del 2021. Este es un servicio de adoración al Señor y enseñanza de su palabra. Dios nos ha permitido tener ya algunas interacciones, aunque los hacemos en línea, como orar por niños. Bueno, orar por los necesitados lo hemos hecho siempre, pero algunas oraciones especiales por niños recién nacidos lo hemos hecho con mucha alegría, y poder participar de esa manera con nuestros hermanos en sus alegrías, en sus triunfos y también en sus tristezas y en sus dolores. Le invito a que cantemos con nuestro hermano amado Juan Carlos Alvarado, y quiero agradecerte, Juanca, que estás con nosotros llevando esta parte de nuestro servicio. Y ahora pues te hemos conocido en el último tiempo, tanto a ti como a tu esposa, con una participación muy activa en el ministerio de la oración, de la intercesión, de cómo ustedes han sido puestos por Dios y levantados por el Señor como una torre, como un atalaya, vigilando y consolando, intercediendo por las personas que les piden ayuda, y como Jennifer continuamente sube en su página de Facebook las peticiones que seguramente se convierten en una petición por muchas personas inmediatamente. Así que Dios los premie, los prospere por esto que hacen, y también porque nos diriges con la alabanza. Cantaremos contigo, Juanca, te dejamos el tiempo. Y le invito a usted también, que está al otro lado de su dispositivo donde nos observa, para que se una cantando con nosotros al Señor. Juanca, el tiempo es tuyo. Levanta tus manos. Es Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia hoy a adorar, y yo doblo mis rodillas ante ti. Yo le invito ahí en su casa a adorarle a Él. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Ahora sí, levanta tus manos, tu voz,
todo lo que tengas en tu corazón. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Vamos, dígale. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas, Señor, nuestro corazón. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia, solo a adorarte hoy, mi amado Dios. Y yo doblo mis rodillas ante ti. Dobla tus rodillas y adorémosle. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Alguien tiene que levantar su voz, pero más su corazón de gratitud, y dígale: Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi corazón, mi amado Dios. Vamos, dígale: Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Dale gracias. Confío en tu gran amor. Solo tú, mi amado. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas. Has transformado mi vida. Alguien que le diga gracias, mi amado Dios. Solo levante sus manos. Adórele. Adórele. Adórale. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi amado Dios. Solo tú eres digno de recibir la gloria. Aleluya. Díganlo conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios. Solo tú, Señor. Has transformado mi vida. Has transformado nuestra vida. Dile a tu Señor, levanta tu canto. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte hoy por tu obra que estás haciendo hoy en nuestras casas, lo que estás haciendo hoy en nuestros hogares. Vamos, dale gracias. Dale gracias en tu casa. Solo tú eres Dios. Solo tú transformas mi ser.
corazón, Señor. Oh, yeah, yeah. Vamos a adorarle a Él. Sí, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda gloria, mi amado Dios, mi amado Jesús. Aleluya, aleluya, oh, amén, aleluya, aleluya. Solo tú, mi amado, solo tú has transformado ese duro corazón que yo tenía. Ahora es suave para ti porque tú lo has cambiado. Vamos, diga. Solo tú lo has cambiado, mi amado Espíritu Santo. Solo a ti puedo dar la gloria de todo lo que has hecho, de todo lo que has hecho. Solo a ti puedo dar la gloria de todo lo que has hecho en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Vamos, trae a tu mente de dónde te levantó el Señor. ¿De dónde te levantó el Señor? Trae a tu mente, trae a tu corazón, trae a tu memoria de dónde te levantó el Padre. Trae a tu memoria cuando Él te rescató del hoyo y te dio un nombre nuevo. Te dio un nombre nuevo y te dijo: hija mía, hijo mío, yo te amo. Te puso anillo al dedo y te dijo: te amaré por siempre. Oh, solo a ti puedo darte gloria. Solo a ti puedo levantar mis manos. Porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú me viste, solo tú me buscaste. Cuando nadie me amó, me diste nueva vida. Me dijiste: yo soy el Dios de las oportunidades. Yo no he terminado contigo, me dijiste: la gloria postrera será mayor que la primera. Oh, mi amado, ¿cómo no he de adorarte todos los días? ¿Cómo no he de levantar mi canto a ti si tú eres todo lo que tengo? Eres todo para mí, Señor. ¿Cómo no he de levantar mi canción? ¿Cómo no he de cantarte mi adoración? Es para ti, es para ti, es para ti. Nadie me amó como tú, nadie me ama como tú y nadie me amará como tú. Gracias, Juanca. Qué alegría cantarle al Señor juntos. Bueno, ahora vamos a tener un tema para conversar con ustedes. Le he denominado la aptitud. Este tema lo vamos a extraer, lo vamos a desarrollar según el capítulo 1 del libro de Daniel. Elevemos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos diste el regalo de tu palabra. Tú eres, si de algo podemos estar satisfechos y agradecidos contigo, es por el regalo
de la palabra, el regalo de tu instrucción, Señor. Esa luz que nos ilumina en el camino oscuro y que nos guía por el sendero del bien, de la abundancia y de la paz. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este versículo es desconcertante porque nos muestra que Dios fue el que entregó a su pueblo, a su rey, en manos de sus enemigos. Claro, no podemos decir que fue de un día para otro, fueron cientos de años de advertencia de los profetas para que enmendaran su camino, lo cual no hicieron, y cuando se colmó la copa de las rebeliones y transgresiones del pueblo de Dios, pues Dios le dio permiso, autorizó a Nabucodonosor que hiciera esta agresión a su propia casa, a su propio templo en Jerusalén, cosa que de veras no nos parece que nadie antes hubiera pensado que hubiera sido posible. Pero sucedió. Entonces dice el verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus servidores eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Notamos a Nabucodonosor con una habilidad no solo de guerrero, sino de estadista. Él pues sabía que había mucha gente llevada cautiva a su tierra y tenía que transmitirles para que no fueran una carga, para que se volvieran una población económicamente activa y activa también en las artes y en lo demás. Entonces estaba organizando entre la gente cautiva lo que habría de ser para su propósito. Y aquí están las condiciones y les van a dar conocimiento de ellos, de los caldeos. Y entonces entre los conocimientos también está el sustento, y el rey, fíjese, el rey mismo señaló una porción diaria de la comida del rey y del vino que bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Esta es una aventura hermosa. Y ahora el versículo 6 nos pasa a mencionar que entre ellos estaban 4: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, que habían sido llevados cautivos a Babilonia. A estos 4, el jefe de los eunucos puso nombres babilónicos. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Innegablemente nombres relacionados con su religión, con su paganismo, pero ¿qué podían hacer? Todo Dios, no hay nada fuera de Dios, sin Dios no se mueve la hoja de un árbol. Y este relato nos va a mostrar cómo, a pesar de las circunstancias más negras, Dios siempre cuida de su pueblo. Y cuando estamos bajo la autoridad
de otros que Dios lo ha permitido, como que oponerse y renegar solo sería estorbar el propósito divino, porque hay un propósito divino en todo lo que sucede, aún en esa cautividad babilónica. Entonces, ahora también, si bien es cierto que ellos están bajo la autoridad de el rey Nabucodonosor y de sus ministros y especialmente del eunuco Aspenaz, también es cierto que hay ciertas normas o principios que no son negociables, aunque sea un cautivo, pero no pueden adueñarse de todo de mí. Se podrán adueñar de algunas partes de mi ser, coartarme libertad, pero no dominarme por completo. Entonces aquí vemos una primera enseñanza extraordinaria que dice: Daniel propuso en su corazón, no lo anduvo publicando así con una boca barata, y miren, yo voy a hacer, porque hay quienes pues llenan la boca de decir cosas, pero lo mejor tal vez es lo que hizo Daniel en sí mismo, en su ser adentro, y lo que él propuso fue ser apto, no contaminarse, no dejar su lugar de aptitud espiritual, de su ser, de lo que había aprendido en su tierra como un remanente de Dios, con la comida del rey, no dejarse contaminar con la comida. Y alguien podría decir, bueno, la comida no es importante, porque lo mismo da comer lo que sea, ¿verdad? Bueno, en caso de que esté uno en un desierto o en la selva, pues uno puede comer lo que sea, pero hay ciertos alimentos que Dios normó para comer y hay otros que no normó, que son inhabilitados, porque cuando nosotros ingerimos un alimento, ese alimento nos proporciona también un bienestar espiritual, una claridad espiritual. Podemos pensar que no importa qué comamos, que hay libertad de comer, pero no. Dios dejó muy claramente establecido en su palabra lo que hay que comer. Y si usted me pregunta, bueno, ¿y cuál es la comida? Pues la comida de Dios. ¿Y cuál es la comida de Dios? La comida de Dios son los sacrificios. Usted verá que en los sacrificios Dios no permitió que cualquier animalito se le sacrificara para cumplir con los propósitos del plan de expiación, de redención de su pueblo, del perdón de los pecados. No que el sacrificio de los animales obtuviese el perdón o que esa era la forma de obtener la redención, sino que era una enseñanza didáctica del amor de Dios por la humanidad y del lugar que tiene la humanidad en su corazón, que los animales creados por Dios, que son una extensión de su amor, una emanación de Él, esas criaturitas del bosque, criaturitas de la tierra, Él dijo cuáles eran su alimento, porque algunas veces le llama su alimento a los sacrificios, y lo dijo muy específicamente. Entonces, digamos que los animales que podemos comer son los animales que como los que se sacrificaban, porque hoy ya no tenemos un altar, pero nuestra mesa viene a ser un altar. Nosotros vivimos de las proteínas de esos seres que son muertos para que nosotros podamos vivir, o de las otras creaciones de Dios. Entonces, Daniel propuso en su corazón no comer la comida del rey, ni el vino que él bebía, y le hizo una petición al jefe de los eunucos para que no se le obligara a comer esa comida. Aquí tenemos que
echar mano de la segunda bendición de los Kohanim. Kohanim quiere decir sacerdotes, de Números 23. La segunda bendición de los Kohanim dice, Yaer Adonai panav eleja bijuneca. La traduzco, y dice, Yaer haga resplandecer Adonai, el Señor, panav, su rostro, bijuneca, y te dé gracia. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y te dé gracia. Entonces, seguramente los padres de Daniel lo bendecían todo el tiempo, cada vez que era apropiado y oportuno, con esta bendición, porque así se bendecirá en medio de mi pueblo. Y Dios dio esa bendición, que la segunda es, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia. Miren lo que dice. Y puso, Daniel 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, con Aspenaz. Bien, es cierto que están cautivos, que no tienen mayor oportunidad de decidir sobre sí mismos porque son esclavos, pero la gracia de Dios hace que aún en el lugar más esclavizado uno pueda tener éxito, como sucedió con José, esclavo en Egipto, primero vendido a la casa de Potifar, y Dios estaba con él, y luego puesto en la cárcel por una calumnia, y Dios estaba con él, y todo lo que hacía lo hacía prosperar, porque lo que necesitamos más que, según nosotros, las ventajas, las libertades que pudiéramos anhelar, lo que necesitamos es la bendición de Dios, es la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos para poder cumplir nuestro propósito y tener éxito en la vida. Con este poder tan grande puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué le puede faltar a Daniel? De plano que va a tener mucho éxito. Sigue diciendo, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, mira, me estás pidiendo que yo no te dé la comida del rey, ni el vino del rey, y pues mira, me caes bien, sé que no me estás pidiendo nada que sea desagradable, pero yo le temo a mi rey. Estos reyes son, ellos, un momento de ira y uno va para la horca. Yo le temo a él que asignó vuestra bebida, pues luego que él vea, ese es el razonamiento de Aspenaz, luego que él vea, si no les voy a dar, porque seguramente la mesa de los reyes de aquel tiempo y de cualquier tiempo es una mesa superior a la del pueblo, por lo tanto va a ser bien nutritiva, bien enriquecida, además de deliciosa. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Y este hombre pues está, claro, me caes bien, pero lo que me decís me va a costar la vida. Entonces, ¿qué puedo hacer? No te voy a hacer caso. Pero entonces Daniel, con la gracia divina, le responde y le dice a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había ya otro intermediario, Aspenaz, le dijo a Melzar, le designó a Melzar para que fuera puesto directamente sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces con él se está entendiendo Daniel. Te ruego que hagas una prueba, le dice, con tus siervos durante 10 días, para que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y Daniel es muy inteligente, porque la comida del rey seguramente incluía algunos de los animalitos que Daniel hubiera dicho, esto es una abominación para mí, ¿verdad? Comer esto. A saber qué comían los babilonios. Hay un proverbio por ahí de alguna nación oriental que dice que ellos tienen un dicho, dice, todo lo que camina va para la cocina. Obviamente a nosotros nos parece algo extremado, ¿eh? Pero no todos lo piensan así. Por eso en la petición de Daniel es muy interesante que se nos den legumbres para comer y agua para beber, no el vino y no la carne
y no los otros alimentos, ten los legumbres, porque las legumbres son aptas siempre. Las legumbres siempre van a ser aptas, aún hoy a nuestra distancia, con la tecnología de conocimientos que hay, los patrones de nutrición más sanos, más elevados, están ubicados en el área de las legumbres, en el área de las verduras, de las frutas, porque ahí no hay posibilidades de comer algo que no sea apto, algo que no sea apropiado, que pueda traer una especie de degradación en nosotros o de entorpecimiento para entender las leyes espirituales, la vida espiritual. Por eso Daniel escoge las legumbres y el agua. Qué interesante. Y le da su razonamiento. Y le sigue diciendo, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Le dice algo arriesgado, pues si no estamos bien, entonces sí, ya no tenemos más remedio que lo que nos des vamos a comer. Pero ya le hicimos la ofrenda a nuestro Dios, y yo creo que Él nos va a ayudar. Consintió pues, dice el versículo 14 de Daniel 1, con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días los fue a examinar, y le pareció el rostro de estos muchachos judíos, Daniel, Azarías, Anías y el otro, les pareció más robusto de lo que los demás muchachos que comían la porción y la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Mire qué cosa tan bella, que ese es milagro, es el poder de Dios, ¿verdad? Obrando a favor de aquel Daniel que, queriendo seguir las leyes dietéticas de su Dios, las que él había aprendido y conocido, pues Dios lo respaldó también. Es que si damos un paso, Dios nos respaldará el siguiente paso. A veces tememos dar un paso, pero no, hay que saber que Dios está con nosotros y que Dios nos va a respaldar. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, o sea, a los 3 años, ¿verdad? Porque a ese fue el plazo que puso el rey. El jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Y ahora están ante el rey. Pues un rey, pues es un hombre más instruido que los súbditos, mucho más instruido en todas las ramas, porque tiene que, si no profundizar todo, porque tiene ministros que le hagan el trabajo, que lo ayuden, pero sí tiene que tener un conocimiento mínimo. Entonces les habló con ellos el rey, ¿verdad? Y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? El respaldo de Dios. Dios, cuando nosotros damos un paso hacia Él nos sale al encuentro. No podemos pensar en hacer algo al servicio de Dios sin tener no solo la ayuda y la forma de hacerlo, sino también la recompensa, el premio de la recompensa. Entonces, eso sucedió con estos muchachos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¿Qué cosa? Parece una hipérbole este versículo, pero no es hipérbole, es una realidad. Ellos estaban 10 veces mejores. ¿No sería extraño que
capacidad de entender al rey y de responderle adecuadamente tuviera que ver con lo que estaban comiendo. Porque si uno come un animalito que es sucio, posiblemente esas características se le van a reflejar. Si uno come un animalito que es rebelde, que es violento, de igual manera, eso se va a reflejar. Pero las verduras, las leguminosas, las semillas no transmiten esas cualidades negativas. Por eso los halló mejores, mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y dice el versículo 21, y así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces esta enseñanza del capítulo 1 de Daniel nos muestra cómo podemos servirle a Dios con aptitud, con limpieza de nuestro corazón, sin tener contaminaciones ajenas, manchas, y cómo Dios puede respaldarnos en eso. Qué hermosa es ese milagro que se dio en Daniel, porque él continuó en el reino de Babilonia siendo un hombre muy importante ante varios reyes. Unos fueron enemigos entre sí, conquistaron al otro, al anterior, pero en todos ellos Daniel estuvo presente hasta que llegaron las huestes de Ciro, el Medo Persa, también estuvo hasta el año primero de Ciro. Muy bien, querido amigo que nos sigue por estas plataformas, de igual manera usted y yo podemos también buscar la ayuda del Señor si nosotros ponemos en obra sus palabras, sus mandamientos, y para nosotros son importantes, no solo lo que Él dice que hagamos, sino lo que Él dice que comamos, que es el caso del capítulo 1 de Daniel, de un resaltar de la dieta bíblica, la dieta que Dios reveló en su palabra, porque fue revelación de Él. Le decía que los sacrificios, Dios, esa es la comida de Dios. El tema de los sacrificios es muy interesante porque tiene que ver con el sustento y tiene que ver también como un ejemplo de lo que nosotros comemos hoy. El altar era la muerte de un inocente para obtener vida para alguien que no lo era. El altar hoy es nuestra mesa. La mesa es el lugar donde se resumen todas las cosas, donde están todas las cosas para entender el plan de la salvación, de la redención. Porque todo lo que llega a nuestra mesa fue sacrificado, por decirlo así, con tal de que nosotros lo pudiéramos comer y que pudiera pasar a formar parte de nuestra constitución, de nuestro cuerpo físico. Por eso, al nosotros orar por los alimentos, debemos tomar en cuenta esta circunstancia de la mesa. Si es un pollito, por ejemplo, el que vamos a degustar, ese pollito ya dio su vida para que nosotros pudiéramos, ahora que lo vamos a comer, obtener la proteína que necesitábamos. Y así aún hasta los vegetales. Pero Dios quiere eso, Dios quiere esa identificación. ¿Por qué Él pidió que los animales fueran sacrificados para poder obtener de parte nuestra la redención? Porque Él sabía que el único precio válido para expiar los pecados del hombre era el derramamiento de sangre. Pero tenía que ser un derramamiento de sangre
hecho por alguien que nunca hubiera pecado y por alguien inocente, para que pudiera expresar su amor de esa manera e imputarle, trasladarle a él el crédito por esa vida recta y justa. Y el Señor vino a vivir una vida recta y justa, pero desde que se estableció el sistema de sacrificios y Él dijo cómo se sacrificaban 2 carneros en el templo en la mañana y en la tarde, había muchos sacrificios, un sistema muy complejo de sacrificios en el templo. Y claro, ha de haber, algunos se comían por parte de los sacerdotes, otros se comían por el oferente, algunos no, todos eran para ser ofrecidos en el altar, pero los que se comían para uno también eran los sacrificios de un grado menor de santidad. Y cada animalito que ahí dio su vida era un dolor para Dios, porque Él nos manda en su palabra que nosotros ni siquiera los pichones de los pajaritos vayamos y saquemos los huevos y las madres y los despojemos de toda la vida. No manda eso, dice no lo harás, te abstendrás. Y sus instrucciones fueron tan bellas porque estaba enseñándonos didácticamente la profundidad de la misericordia. Hay 2 instrucciones muy interesantes que dice: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. No, lo repite en 3 ocasiones. Y eso solo puede referirse a la misericordia, para no sacrificar el cabrito en la leche de su madre, para no ser uno cruel. Y está también la otra instrucción que dice que no hay que matar a la madre y a la cría el mismo día. Y si usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué mandamiento tan extraño es? Pareciera extraño, pero tiene su razón de ser. No hay que sacrificar ambos seres, madre e hijo, por la misericordia. ¿Cómo así por la misericordia? Y si yo mato un cabrito en el altiplano y a la madre en la meseta central, no se van a ver, ellos no van a sufrir porque no se van a ver, sí. Ellos no van a sufrir, pero yo sí voy a sufrir, yo sí lo voy a ver, y yo me puedo volver muy cruel porque estoy matando a la madre y al hijo. Y esa es la idea de Dios, de no permitir esto. Porque esa creación de los animalitos que habrían de ser utilizados como víctimas, como ofrendas para la expiación de nuestros pecados, era como decir: yo, el dueño de los animalitos, el creador de los animales, estoy poniendo este animal, estoy poniendo parte de mi creación y me duele tanto ponerla, pero por amor a ustedes que les tengo, que es más grande todavía, voy a hacerlo. Y claro, cuando ya Él vino, desde entonces ya no se debe hacer, ya no se puede hacer, ya no se hace, no es posible hacerlo, porque no está el lugar adecuado que Dios dijo que había escogido para hacerlo. Entonces, esa es la razón, pero durante mil años o 1200 años, el sistema de sacrificios fue operante. Para que también la misericordia prevalezca, los animales aptos para nuestro consumo, ya dijimos, no se deben matar madre e hija el mismo día, pero también deben recibir otros tratos. Por ejemplo, el sacrificio debe ser exactamente cortándole la aorta y la yugular para que no sufran y permitir que se desangren, para que no tengan a la hora de morir el estrés y nos transmitan también esa angustia de miedo que pudieron haber tenido. Hay que saberlo hacer. Eso no lo seguían en el
palacio del rey Nabucodonosor, seguramente que no lo seguían. Pero con las verduras y con las frutas no era igual, y por eso Daniel, con suma inteligencia, entendió que la solución era pedir una comida de legumbres y no de comida animal, porque de plano con lo animal hubiera siempre habido un fallo, no se hubiera logrado su propósito. Qué asombroso cómo estos tres muchachos, estos cuatro muchachos, Daniel especialmente, en un lugar hostil pueden llegar a tener un éxito tan grande, porque aquí es el primer capítulo, pero a medida que vamos avanzando nos damos cuenta de el respaldo que Dios le dio a Daniel, de los milagros y de cómo el rey tuvo necesidad de recurrir a él en una siguiente ocasión. Muy bien, vamos a terminar aquí la enseñanza y quisiera hacer una oración. Vamos a orar, pero estoy recordando a nuestros hermanos que están pasando necesidades, tribulaciones, de enfermedad, especialmente con la pandemia. La palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 15, 26, que si escuchamos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, que si nosotros hacemos lo recto ante sus ojos, y que si además prestamos una atención especial a sus promesas y guardamos sus mandamientos, sus promesas, guardamos sus promesas y prestamos atención especial a sus mandamientos, dice, ninguna de las enfermedades que azotaron a Egipto los azotará a ustedes. Entonces vemos que la oración es una reflexión, y por eso ahora que quiero orar, quiero reflexionar sobre lo que nos está pasando en el mundo con la pandemia y con nuestros hermanos que han estado padeciendo de los estragos de esa pandemia. Quiero pedirle a Dios por los que están enfermos en Guatemala por la pandemia u otra enfermedad, y llevar en mi corazón siempre a la hermana Leti de Visión de Fe, Zona 13, por la partida de su hijo Ricardo José Mayén, que aunque ya pasaron 2 semanas, pero creo que esto es inolvidable y nunca va a pasar totalmente el recuerdo, que fue muerto por el COVID en uno de los hospitales de nuestro país, que podríamos decir que estar hospitalizado no es garantía, sino que es la voluntad de Dios, la bondad de Dios, que nos permite estar libres primero, y si llegáramos a contaminarnos, que salgamos bien, que salgamos muy avantes, muy libres de ese mal. Y así también tengo en mi corazón las peticiones por los hermanos y nietecitos de mi hermana Vilma Monroy, David, Sara en los Estados Unidos, y quienes más que estén pasando por penas del COVID, que tal vez no nos damos cuenta que esto no es agradable decirlo, pues aún ahí en su secreto los estamos llevando en oración. Y también quiero orar mencionando a la familia Pariasca en la ciudad de Lima, en el Perú. Hermana Elvira Rosa Lania y hermana Mari de Cifuentes fueron las primeras en manifestar la noticia de la enfermedad grave de ellos, pero luego fuimos sabiendo otras cosas en nuestros mensajes de domingo. El hermano Torres Murga y la hermana Elsa Ayala, Martín Villar también nos pidieron que clamáramos por la salud de ellos. Yo lo difundí a todo el mundo de mis contactos, y Patri Valencia en España, ella en su grupo de oración lo difundió en aquel continente. Juan Carlos y su esposa Jennifer, con ese ministerio tan hermoso de intercesión que tienen por las noches,
Igualmente, de ahí suben inmediatamente las peticiones y las peticiones de la familia Pariasca fueron una de las más importantes en ser subidas. Entonces yo quiero llevar en oración a los hermanos pastores Freddy Pariasca Pérez de la iglesia New Life en Lima, Perú, al pastor David Pariasca Pérez, que es un superintendente de las Asambleas de Dios en Lima, y sus hermanos José Pariasca, Rodolfo Pariasca y Rodolfo Prado Pérez, para que Dios extienda su mano sobre ellos, también sobre Mari de Cifuentes, que resultó infectada, y por mis hermanos en Guatemala que no me han dado autorización para mencionar sus nombres, pero también por ellos. Voy a orar. Padre que estás en el cielo, entiendo que la oración es una reflexión, y hoy que hemos hablado de la aptitud de Daniel en la comida para tener tu gracia y sabiduría, Señor, también estoy orando que es una reflexión de cómo escuchar tu voz, como cuando escuchamos atentamente tu voz, Señor, cuando actuamos ante tus ojos con rectitud, cuando esforzamos nuestros oídos por tus mandamientos y guardamos las promesas tuyas de que tú eres el sanador, de que tú eres el Padre nuestro. Ninguna de las enfermedades y males que vinieron en Egipcio vendrá a nosotros, porque tú eres el Señor nuestro sanador. Yo te pido sanidad para estos hermanos mencionados en esta oración, que tú los sanes, pero también a todos nosotros, Señor, como dijo Moisés orando por su hermana Miriam, el capítulo 12 de Números, el Dios Na, por favor, Refá, sana, Na, por favor, La a ella. Ahora lo digo para ellos, para nosotros, para todos. El Dios Na, por favor, Refá, sana, Na, por favor, Lanu a nosotros, a los Pariasca, a los hijos de Vilma, consuelo para Leti López, para todas las familias. Te pido por Ceci Urquizú, para que sea protegida de este virus, y toda la familia del doctor Pablo Urquizú, que por ser personal de salud está en primera línea de fuego. Por el doctor Byron Lemos, para que lo guardes y lo protejas, y todos los médicos, el doctor Piedra Santa, también te los pongo en tus manos, a ellos y a sus esposas, en el nombre de Jesús. Gracias por la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.